pasaje que vamos a considerar en esta mañana, vamos a ver que hay acciones, que hay comportamientos, que hay actitudes que distinguen y con el cual uno claramente puede reconocer quién es un verdadero cristiano y quién no lo es. Así que una vez más, vamos a ver acciones o vamos a ver cosas que distinguen claramente a un cristiano y que uno puede saber claramente si uno es cristiano o no lo es. Así que yo les invito que desde ya puedan abrir sus Biblias y acompañarme en la carta de Primera de Juan, capítulo 4, y leeremos, y hoy estaremos meditando los versículos 7 al 12. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 12. Y antes de leer y entrar de lleno a estos versículos, permítale darle un poco de contexto para entender lo que Juan nos va a decir en esta mañana. Y esta carta que Juan está escribiendo estaba destinada, aunque no sabemos con ciencia exacta, pero se cree que posiblemente a la iglesia que estaba en Éfeso, que era una iglesia que estaba siendo terriblemente bombardeada por falsos maestros, por doctrinas engañosas, de tal punto que estaba provocando que muchos cristianos se estén confundiendo, que muchos de ellos estén dudando de su fe, de tal manera que inclusive muchos ya estaban abandonando la iglesia y abandonando sus creencias. Así que Juan le escribe esta carta a esta iglesia y le muestra pautas que son claramente visibles en los cristianos. Es como que Juan le está diciendo: hermanos, ¿ustedes quieren estar seguros de su salvación? Pues examinen sus vidas y miren si estas pautas son claramente visibles, y si es que lo son, tengan por certeza que ustedes tienen vida eterna y que no tienen por qué dudar. Así que en todas las cartas Juan da 3 pautas. No tengo todo el tiempo para explicar, pero la pauta moral, la pauta doctrinal y la pauta del amor. Pero quiero resumir esto, y él resume esta idea en 1 Juan capítulo 3, versículo 23, donde él dice lo siguiente: este es su mandamiento. Y acá hay 2 cosas que él va a decir. La mano izquierda, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros. ¿Cuáles son las marcas que distinguen a un verdadero creyente? ¿Cuáles son las marcas que inclusive toda iglesia debe tener y debe ser una prioridad? Por un lado, tener un buen entendimiento de las Escrituras, de la palabra de Dios acerca del Señor Jesucristo, y obviamente creer en esas verdades. Y por otro lado, el apóstol Juan dice que debemos amar profundamente a los hermanos. Y quiero explicar aquí, no quiero que nadie me tome fuera de contexto mis palabras o que mal utilice mis palabras. Lo que vamos a ver hoy, no estamos hablando de un ecumenismo, ni tampoco que hay que amar a todo el mundo y paz y amor para todos. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de un contexto dentro de una iglesia local, que en el caso de ustedes sería la iglesia Sola Gratia. Y dentro de ese contexto de la iglesia local debe haber un profundo amor los unos a los otros. De hecho, si ustedes leen 1 Juan, él llama hasta los anticristos a aquellos falsos maestros. Así que uno podría preguntarse, y yo cuando estuve estudiando me lo he preguntado: wow, ¿por qué Juan hace eso? ¿O qué tiene en común? ¿O por qué para Juan es tan importante que por un lado entendamos la sana doctrina o tener un buen entendimiento de la palabra de Dios, y por otro lado amar profundamente a los hermanos? ¿Qué tiene que ver esto uno con el otro? ¿Cómo se relacionan estos 2 elementos? Y si leemos todo el capítulo 4, el argumento de Juan de estos pasajes es: no podemos amar a nuestros hermanos si no tenemos un conocimiento profundo de la palabra de Dios. Y el conocimiento profundo de la palabra de Dios siempre me va a llevar a amar a los hermanos. Esas 2 verdades siempre van juntas y se necesitan. De hecho, en 1 Juan 4, 29 veces aparece ya sea la palabra amar o amados o amor. Y hay una razón específica por la cual Juan está haciendo tanto hincapié, tanto en la buena doctrina como en el amor. Y en los tiempos de Juan había un grupo de personas, de falsos maestros que se habían infiltrado en la iglesia, que ellos estaban enseñando que si uno creía estas doctrinas raras que ellos estaban enseñando, uno podía llegar a ser como una especie de un super cristiano.
un cristiano VIP, un cristiano de otra liga. Y la manera que uno podría unirse a este grupo de supercristianos era justamente creyendo un conocimiento místico y extra que solamente ellos tenían, y que eso lo haría supercristianos, cristianos especiales. Y obviamente, como ellos eran supercristianos, ellos estaban siendo orgullosos, estaban siendo arrogantes, estaban causando división en la iglesia, peleas, estaban haciendo todo tipo de desastres. Así que como resultado de todo eso, no solamente los cristianos estaban abrazando doctrinas erróneas, como que Jesús realmente nunca se hizo hombre y no vino en carne, sino también estaban causando peleas y divisiones dentro de la iglesia. Así que, si leemos primera de Juan, una y otra vez Juan le va a decir, recuerden que debemos permanecer en la doctrina que escuchamos directamente de los apóstoles. No necesitamos nada nuevo, no necesitamos algo extra ni algo místico, sino que necesitamos arraigarnos en las enseñanzas apostólicas que hemos recibido del comienzo. Y la clave para Juan, para desenmascarar a estos falsos maestros en 1 de Juan capítulo 4 es la siguiente. Ustedes van a reconocer quiénes son esos falsos maestros por lo que su enseñanza produce en las personas. Lo voy a volver a decir. Ustedes claramente se darán cuenta quién es un falso maestro por los resultados que esta falsa enseñanza produce. Si la verdad que ellos enseñan no produce más amor por la iglesia, no produce más amor por los hermanos, y en vez de eso, eso produce odio, produce división, produce orgullo, sepan que esa doctrina es falsa, que esa enseñanza es falsa. La sana doctrina, el verdadero conocimiento de Dios y de su palabra, siempre me va a llevar a amar profundamente a mis hermanos. Y la verdad, mis hermanos, es que eso todavía aplica para nosotros hoy en día. Si hay un grupo de iglesias o un grupo de personas que dicen que ellos tienen esa doctrina y son muy celosos, pero ellos o la iglesia, en vez de caracterizarse por un profundo amor los unos para los otros, son una iglesia que se caracteriza por pelear, por divisiones, por ser arrogantes, por tener toda clase de contiendas, ustedes pueden tener toda la certeza de que ellos pueden decir cualquier cosa bonita, pero su enseñanza y su doctrina no es para nada buena ni para nada saludable. Así que yo sé que le di un poco mucho de contexto, pero con todo esto en mente, ahora sí, leamos 1 de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 12. Dice así, voy a leer la Nueva Biblia de las Américas, que dice así: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Y antes de continuar, acompáñame y vamos a orar una vez más. Padre Santo, yo te ruego y te suplico que aun a pesar de mí y de mis dificultades, tú puedas hablar un sermón mucho más poderoso en los corazones de cada una de las personas que están hoy aquí presentes. Padre, confiamos en que tu palabra es esa espada de doble filo que traspasa nuestro corazón y discierne hasta lo último, cosa que aún nosotros ni sabemos. Así que te ruego, Espíritu Santo, que tú utilices tu palabra para enseñarnos, para instruirnos, para corregirnos. Inclusive, Señor, aquellos que no te conocen, que están aquí presentes, que tu palabra los lleve, Señor, a la urgente necesidad que ellos tienen de un Salvador y la urgente necesidad que tienen solamente de ti, Señor. Toda la gloria y toda la honra sea solamente para ti. En tu nombre oramos. Amén. Entonces, el sermón de esta mañana, el título del sermón de esta mañana es Amados, amémonos unos a otros. Y Juan nos va a dar 3 razones por las cuales debemos amarnos unos a otros. Como dice un famoso bautista, pastor clásico, sí o sí tengo que tener 3 puntos. Así que los 3 puntos de esta mañana son: debemos amarnos unos a otros, en primer lugar, porque Dios es la fuente del verdadero amor.
versículos 7 al 8. En segundo lugar, porque Dios nos amó primero, versículos 9 al 11. Y en tercer y último lugar, porque Dios se hace visible al amarnos unos a otros, en el versículo 12. Así que vamos a ver 3 razones por las cuales debemos amarnos los unos a los otros. Entonces, en primer lugar, amados, amémonos unos a otros, porque Dios es la fuente del verdadero amor, versículos 7 y versículo 8. Así que la primera razón nos encontramos en el versículo 7 y 8. Y voy a volver a leer con ustedes. Y favor de mantener abiertos sus Biblias porque vamos a volver a leer. Dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así que el argumento de Juan en este primer punto es el siguiente: ya que Dios mismo es la fuente divina de donde produce o de donde viene el verdadero amor, toda persona que verdaderamente se identifica con Dios, que dice ser un cristiano, debe amar o debemos amarnos los unos a los otros. Y el amor que yo voy a hablar hoy y que la palabra de Dios habla, no es un amor como muchos piensan, que se ajusta a mis comodidades y a mis gustos, como si cada uno puede hacer lo que quiera y cada uno puede elegir lo que quiera y cada uno puede amar como quiera, y nosotros debemos respetar y debemos tolerar y debemos amar y aceptar a cada uno con sus locuras y con lo que cree. No es eso lo que está hablando Primera de Juan. Tampoco está hablando un amor que se reduce solamente a lo simple y lo romántico, sino que en toda la carta de Juan, el amor que Juan manda a tener los unos para los otros es un amor sacrificial, es un amor abnegado, donde ponemos el bienestar de los demás por encima de nuestro propio bienestar, en donde nos preocupamos los unos a los otros, nos alentamos, nos exhortamos, nos animamos y estamos pendientes de los demás hermanos, porque entendemos que debemos amarnos unos a otros y porque somos una iglesia local. Y interesantemente y opuestamente a esta verdad, hay una música muy famosa en los 80 que se llama El amor más grande de todos. Está en inglés esa música, del autor George Benson. Y el tema principal de toda esa música y lo que expone esa música es que el amor más grande de todos es aprender a amarme a mí mismo. El amor más grande de todos consiste en aprender a amarme a mí mismo. Y el tema principal y la filosofía que toda la música expone es que justamente el amor más grande, o la única manera en la cual yo voy a poder aprender a amar a los demás, es si primero yo aprendo a amarme a mí mismo. O dicho de otra manera, nunca vas a poder amar a los demás si primero no aprendes a amarte a vos mismos. Pero el argumento de Juan es justamente contrario a lo que esta música dice. El argumento de Juan aquí es: jamás vas a poder amar a los demás, a tus hermanos, de una manera correcta, como Dios manda en su palabra, si primero no conoces a Dios y no conoces cómo es Dios y no conoces los atributos de Dios. Porque Dios mismo es la fuente de donde proviene el verdadero amor. Y en el final del versículo 8, Juan agrega que Dios no solamente es la fuente del verdadero amor, sino que Él mismo, Él es amor. Él no solamente es la fuente del amor, sino que Dios es amor. La esencia mismo de Dios está caracterizada por amor. Y escuchen lo que dice Jesús mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 24 y voy hasta el 26. Dice: Padre, quiero que lo que me has dado, sus discípulos, estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria. La gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Y a diferencia de cualquier otra religión y de cualquier otra filosofía, el cristianismo o lo que nosotros creemos en un solo Dios, que existen 3 personas, es decir, la Trinidad, y que Dios mismo, antes de la fundación del mundo, aún desde la eternidad, antes de que cualquier cosa haya sido creada, Dios mismo existía en una perfecta relación de armonía, de amor y deleite entre los miembros de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo
y Dios Espíritu Santo. Nuestro Dios, el Dios de la Biblia, el Dios que nosotros creemos, no necesita ser persuadido para amar, no necesita razones para amar, no necesita que se le dé el brazo a torcer para amar, porque la esencia mismo de nuestro Dios es amor. Parte de su esencia natural es amar. Y obviamente, hablando de la simplicidad de Dios, no podemos separar ningún atributo y no estoy diciendo que Dios es solamente amor. Hay muchos otros atributos, pero me voy a enfocar solamente en lo que dice el texto esta vez, pero obviamente estoy hablando que Dios es amor, teniendo en cuenta de que obviamente hay otros atributos y que no podemos separar ningún atributo y ni desconectar uno con el otro. Así que Juan dice en el versículo 8, si vos sos una persona que no ama a tus otros hermanos, simplemente no conoces a Dios. O no puedes decir, yo conozco a Dios y yo soy un cristiano, pero no amo a mis hermanos. Eso es una falacia, eso es completamente contrario a lo que la palabra de Dios dice. Cuando verdaderamente conoces a Dios y entras en una relación verdadera y personal con Él, sí o sí te vas a convertir en una persona que ama a sus hermanos, porque Dios mismo es así. Así que la pregunta para todos los presentes de esta mañana ¿es así como entendiste el cristianismo? ¿Es así como entendiste o entendés quién es Dios? Y si por ahí alguien está aquí presente y dice, pastor, está muy lindo lo que vos decís, suena muy romántico y en un mundo perfecto, eso es la realidad, pero ¿sabe qué? Yo estoy bien, Dios y yo solos, yo tengo la palabra y Dios, tengo el Espíritu Santo y Dios y mi Biblia, yo no necesito mis hermanos, yo no necesito una iglesia local, yo puedo estar solo y posiblemente hay personas que están en el Facebook y no quieren venir acá en la iglesia. También estoy hablando de esas personas que no quieren congregarse y no quieren formar parte de una iglesia. Yo tengo que advertirte de que si esa es tu filosofía, si quieres vivir un cristianismo donde inclusive tal vez hasta venís a la iglesia, pero querés venir, pasar desapercibido, yo me siento, tan pronto termina, yo me voy lo más rápido posible a mi casa, que nadie me hable, que nadie se meta en mi vida, que nadie me dé un consejo, que nadie me diga mis pecados y me muestre mis falencias y mis fallas, porque yo quiero un cristianismo solitario. Bueno, si hay alguien aquí esta mañana que entendió el cristianismo de esa manera, yo tengo que advertirte, no sé qué Biblia leíste o no sé en qué Dios creíste, pero el Dios de la Biblia es un Dios relacional que parte de su esencia, que desde la eternidad Dios es un Dios relacional, que desea que de la misma manera que Dios mismo es un Dios relacional, Él quiere que su pueblo, que la gente que Él mismo compró, que las personas que hemos sido adoptados y parte de su familia, de la misma manera que nuestro Dios y nuestro Padre es un Dios relacional y Él nos amó tanto que estuvo dispuesto a entregar a su propio Hijo y no escatimó ni a su propio Hijo. Él quiere un pueblo que sea relacional, Él quiere un pueblo que nos amemos de una manera profunda los unos a los otros con ese mismo amor sacrificial con la que Dios mismo nos ama y nos amó a nosotros. Y justamente hablando del amor sacrificial de Dios para con nosotros, nos lleva al segundo punto o al segundo argumento de por qué debemos amarnos unos a otros. Así que en primer lugar dijimos que debemos amarnos porque Dios mismo es la fuente del verdadero amor. Y en segundo lugar, el segundo argumento de Juan, debemos amarnos porque Dios nos amó primero. Y leamos una vez más versículos 9 al 11. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Y yo sé que muchos de aquí tal vez están pensando, wow, realmente qué difícil es amar a los demás. Qué difícil es amar a las personas y posiblemente me van a apuñalar, posiblemente me van a traicionar, posiblemente van a hacer algo que me va a doler. O yo conozco personas que son tan difíciles de amar, o esa persona, ¿cómo hago para amar a alguien que es difícil de amar? ¿Qué motivación o razón
tengo yo? ¿Qué me va a motivar a mí a amar a personas que son difíciles de amar? A personas que tal vez somos demasiado opuestos. ¿Cómo hago para amar a personas que no me caen bien o que nuestras personalidades no son tan compatibles? ¿O cómo hago para amar a los cerristas? Perdón, me tranqué, perdón. Fue sin querer, fue sin querer. ¿Qué razón o motivo tengo para amar a los que son difíciles de amar? Y Juan, sin lugar a dudas, nos va a dar una excelente motivación para hacerlo en los versículos 9 al 11. Y en estos dos pasajes, Juan nos ayuda a entender qué significa cuando dice que Dios es amor. Y es simplemente, en vez de darnos una simple definición teórica y abstracta del amor, Juan mismo ejemplifica y él nos apunta a la verdadera demostración particular y concreta del amor de Dios para con nosotros. Y Juan nos dice, si quieres entender verdaderamente el amor de Dios, necesitas mirar la cruz. ¿Quieres entender el amor de Dios? Necesitas ver lo que Dios mismo ha hecho en Jesucristo por nosotros. Así que la pregunta del millón es, ¿qué fue lo que Él hizo por nosotros? Y el versículo 9 responde que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Por qué Dios decidió enviar a su Hijo unigénito al mundo? Y Juan además nos dice en el final del versículo 9, para que podamos vivir o para que vivamos por medio de Él. Así que si Dios envió a su Hijo al mundo para que vivamos por medio de Él, eso implica que anteriormente nosotros no estábamos vivos, no teníamos vida. Y obviamente está hablando en un sentido espiritual, estábamos muertos espiritualmente hablando. Así que la pregunta es, ¿cuál es la condición de todo hombre y toda mujer originalmente delante de Dios? Y todos nosotros, sin excepción alguna, todos nosotros somos pecadores delante de Dios. Dios nos creó a nosotros para vivir para su gloria, para deleitarnos en Él y deleitarnos en Él para siempre. Pero todos nosotros, sin excepción alguna, en vez de vivir para su gloria, en vez de deleitarme en Él y someterme deleitosamente a su gobierno, todos nosotros decidimos rebelarnos ante Él y vivir de una manera dependiente ante Él, alejarme de su gobierno y de su sometimiento. Y como una especie de pequeños anarquistas, de manera simbólica, todos nosotros decidimos usurpar el trono que a Dios le pertenece y nos pusimos a nosotros mismos en ese trono y a nuestros gustos y a nuestros placeres y a lo que a mí se me dé la gana. Y como consecuencia justa de habernos rebelado contra nuestro Creador, contra nuestro propio Creador, todos nosotros estamos muertos espiritualmente, estamos incapacitados de poder relacionarnos con Dios y merecemos de manera justa recibir la ira de Dios, porque nosotros mismos decidimos rebelarnos ante Él. Y quiero que reflexionen conmigo por unos instantes, por unos segundos. Piensen conmigo en lo que voy a decir ahora. Piensen en esto. Dios, a pesar de ser el ser más grande de todos, Dios, a pesar de ser el dueño y el creador de todo lo que existe, Dios quería que nosotros, que somos simples humanos, podamos relacionarnos con Él, podamos deleitarnos en Él. Dios decidió compartir su gloria con nosotros, que podamos nosotros estar con Él, someternos a Él, deleitarnos en Él y en su gloria para siempre. Pero fuimos nosotros los que nos hemos rebelado y los que hemos corrido lo más lejos posible de Dios. Si hay alguien que merece estar ofendido, ese es Dios. Si hay alguien que tiene todo el derecho de abandonarnos a nosotros y decir, ¿saben qué? Yo hice todo lo posible, yo los creé, yo lo hice en un huerto perfecto para que puedan deleitarse en mí, vivir para mí, pero ustedes mismos se rebelaron y ustedes mismos me cambiaron y ustedes mismos decidieron ir ante cualquier cosa que no sea yo mismo. Así que, ¿saben qué? Lo voy a abandonar y lo voy a dejar y no voy a saber nunca más nada de usted. Dios tenía todas las razones, todos los motivos para hacer eso. Y nosotros fuimos los que neciamente nos apartamos de Él. Lo que hicimos todos los méritos habidos, posibles y por haber, para que Dios se olvide de nosotros y nos condene para siempre y que se vaya, chao todo. Pero aún a pesar de todo lo que nosotros hicimos,
de todo lo que hicimos contra Él mismo, ¿saben qué hizo Dios? Dios decidió enviar a su único Hijo, a su amado Hijo, a su unigénito Hijo, con el que desde la eternidad tiene una relación de perfecto amor y armonía. Dios mismo decide sacrificar, decide quebrantar, decide hacer pagar a su Hijo y enviarle a la peor muerte de todos, la muerte de la cruz, para que nosotros, los que somos rebeldes, los que le hemos cambiado, los que no merecíamos absolutamente nada, ahora podamos tener vida por medio de Él. Y algo interesante que Juan está destacando aquí es que en capítulo 2 se destaca lo que Cristo tuvo que hacer para salvarnos. Pero en este capítulo 4, Juan está poniendo el énfasis en lo que Dios Padre estuvo dispuesto a hacer, o estuvo dispuesto a relegar, o estuvo dispuesto a dar para que nosotros los rebeldes podamos tener vida por medio del sacrificio de su Hijo Cristo en nuestro lugar. Y yo escuché una vez a un pastor decir que una de las doctrinas más difíciles de entender y de comprender es justamente la doctrina del amor de Dios en Cristo. Porque Dios, antes de la fundación del mundo, Él nos conoció a vos y a mí. Antes de la fundación del mundo, Él sabía y Él sabe absolutamente todo de nosotros. Él sabe nuestros pecados, Él sabe nuestras fallas, nuestras rebeldías, nuestras infidelidades, nuestras caídas y absolutamente todo de nosotros. Y aún así, a pesar de saber todo eso, Él decidió amarnos y Él decidió entregar a su único Hijo para salvarnos a nosotros. Así que Juan nos dice, ¿usted quiere comprender en qué consiste el verdadero amor? Y Él mismo responde en el versículo 10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y Él envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. El amor de Dios fue y es tan grande por nosotros que Él decidió enviar a su Hijo Jesucristo, el justo, para propiciar o para apaciguar o para cargar la ira de Dios sobre Él mismo en la cruz. Para que toda persona que verdaderamente ahora crea en Él y crea en Cristo como su único Señor y su Salvador, y que dependa y confíe completamente en Él y en la obra que solamente Él puede hacer para salvarnos, pueda ser ahora perdonado sus pecados y pueda ser reconciliado. La justa ira de Dios apaciguada de una vez y para siempre mediante el sustituto perfecto Cristo que murió en nuestro lugar. Y el efecto de lo que Cristo no solamente hizo eso, sino que también ahora nos reconcilia con Dios. Ahora podemos nuevamente gozar de una relación con Él. Hemos recibido a su Espíritu Santo para que podamos ahora entrar en ese proceso de santificación, donde podemos ser día a día transformados a la imagen de Cristo, donde Él mismo nos da la capacidad para amarle a Dios como antes no podíamos, pero también para amarnos los unos a los otros. Todo eso porque Él nos amó primero. Y esas son las buenas noticias del Evangelio. Así que, mis queridos amigos o amigas que están aquí y que no son cristianos, tengo que advertirte que todo lo que yo diga, o principalmente la segunda parte de la cosa buena, no aplica para vos. Vos todavía estás en rebeldía, estás muerto espiritualmente, estás incapacitado de ir a Dios, y aunque pudiera ir, no podés ni ir a Dios. Pero te ruego que en esta mañana puedas escuchar lo que la palabra de Dios está diciendo, que verdaderamente puedas correr a Él pidiendo auxilio, pidiendo ayuda. Y la Biblia promete para todo aquel que verdaderamente se arrepiente de sus pecados, que verdaderamente confía en que solamente la obra de Cristo en tu lugar es suficiente. Él puede ofrecerte un perdón y Él puede adoptarte y formar parte de tu familia. Así que yo te ruego y te suplico que consideres la palabra que yo estoy diciendo y que puedas correr ante Él lo más pronto posible, porque mañana puede ser demasiado tarde. Así que Juan, después de explicar el poderoso y merecido amor de Dios, ahora pasa al momento fulminante para nosotros. Ahora pasa a la frutilla del postre. Él habla del amor de Dios y Él habla de lo que Él hizo por nosotros. Y después de ese poderoso mensaje de lo que Dios hizo para nosotros, ahora vamos a decir, Él saca los reflectores de Dios,
o los focos que están apuntando a Dios y su obra, y Él nos pone los focos en nosotros, y Él nos mira atentamente, y con tanto amor, con este ahora apóstol anciano que tiene mucho cariño y que con mucha gracia, Él mira a su audiencia y nos mira a nosotros, y el versículo 11 dice: amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. En simples palabras, ¿qué me motiva a amar a personas que son difíciles de amar? ¿Cómo voy a hacer para amar a personas que son difíciles para amar? Y Juan nos dice, en vez de pensar en vos, en vez de pensar en lo difícil que es amar a los demás, ¿por qué mejor no te enfocas en lo que, cuando tu situación era terrible, Dios te amó a vos? Y Dios entregó a su Hijo Cristo para salvarte, a pesar de que no merecíamos absolutamente nada. Y de la misma manera que yo tuve compasión y amor y desplegué mi amor para contigo, eso mismo ahora debemos hacerlo con los demás. ¿Por qué amamos a los demás? Porque Dios nos amó primero. ¿Cómo hacemos? ¿Qué nos motiva para amar a personas difíciles? Que cuando nosotros éramos lo verdaderamente difíciles, Dios nos amó. Y Dios nos demanda que hagamos lo mismo con las demás personas. Así que hemos visto que en primer lugar debemos amar a Dios porque es la fuente de amor. En segundo lugar vimos que debemos amar a los demás porque Él nos amó primero. Y en tercer y último, la última razón de por qué debemos amar a Dios, debemos amar unos a otros, es porque Dios mismo se hace visible cuando nosotros nos amamos los unos a los otros. Y voy a leer una vez más el versículo 12. A Dios nunca lo ha visto nadie, pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Y Jesús dijo, las palabras de Jesús fueron: ustedes podrán conocer quiénes son mis discípulos. ¿De qué manera? Si tienen amor los unos a los otros. Pablo dijo en Gálatas capítulo 5, versículo 14, que toda la ley se cumple o se resume en amar a tu prójimo como a ti mismo. Y ahora Juan va aún más allá y él dice que es por medio de ese amor sacrificial que la iglesia mismo hace visible el amor de Dios a este mundo. Así que la lógica de Juan en este versículo 12 es que el Dios invisible, al cual nadie puede ver, se manifestó en la persona de su Hijo Jesucristo, pero también se manifiesta y se hace visible cuando la familia de Dios, cuando la iglesia, cuando su cuerpo ama o se ama los unos a los otros con el amor semejante que Cristo tiene para con nosotros. Así que el Dios invisible tiene la intención de hacerse visible, tiene la intención de mostrarse de una manera palpable, de una manera medible, de manifestarse a este mundo. ¿De qué manera? Cuando ustedes los unos a los otros se aman con amor profundo, con amor abnegado y sacrificial. Ustedes mismos con ese amor hacen visible al Dios que es invisible. Así que podemos preguntarnos, ¿cómo es el amor de Dios? O ¿cómo lo demostramos o lo podemos hacer visible ese amor de Dios? Y la cosa es, mi hermano, que en el mundo las personas también pueden amarse los unos a los otros. Las personas fácilmente pueden tener cosas en común y tener una relación y amarse. Y es muy fácil amar a personas que son iguales a nosotros o con los que tenemos muchas cosas en común. Pero cuando la iglesia nos amamos profundamente, aun a pesar de que somos personas tan distintas, tan opuestas, de trasfondos tan distintos, de realidades tan distintas, de clases sociales tan distintas, que somos tan diferentes y que no tenemos nada en común más que Cristo y su evangelio, ahí es donde se hace visible a Dios. O cuando personas que en condiciones normales nunca hubiéramos tenido relación, porque venimos de trasfondos tan distintos, nacionalidades tan distintas, edades distintas, y aún así nos amamos profundamente por Cristo y porque su evangelio nos une. O cuando paso tiempo con mis hermanos, y al pasar tiempo con mis hermanos, yo empiezo a ver sus errores, empiezo a ver sus dificultades,
empiezo a ver sus falencias, empiezo a ver sus errores, de tal manera que inclusive, como somos pecadores, nos lastimamos los unos a los otros, nos defraudamos los unos a los otros, pero aún así nos tenemos un amor lleno de gracia, lleno de compasión, de tal manera que decidimos invertir el tiempo los unos a los otros, nos ayudamos los unos a los otros, pasamos tiempo los unos a los otros y nos ayudamos para hacernos semejantes a Cristo. O cuando con tanto amor, con tanta misericordia y gracia, yo muestro o le muestro los pecados a los demás y les ayudamos a corregir sus pecados. Pero también cuando yo mismo acepto la corrección de mis hermanos que me aman tanto y que están tan seriamente preocupados por mi alma y por mi bienestar espiritual, que me tienen que corregir, que me tienen que mostrar mis errores, que me tienen que mostrar mis falencias, y yo entiendo que ellos me aman tanto que lo están haciendo eso. Y tenemos un amor donde aceptamos la corrección los unos a los otros. Así que Juan está diciendo, hermanos, yo quiero que entiendan que cuando se aman los unos a los otros, como están llamados a amarse de acuerdo a las Escrituras, ustedes en ese amor mutuo, son una imagen visible del amor de Dios para el mundo. O dicho de otra manera, hay una razón evangelística y misionera por la cual debemos amarnos los unos a los otros. Así que es de vital importancia que tengamos ese tipo de amor dentro de la iglesia para que nosotros podamos ser testigos fieles del Dios invisible, pero que tiene la intención de hacerse visible por medio de su iglesia, de su pueblo, que se ama de una manera tan profunda, con un amor que no es egoísta, con un amor que es sacrificial y que está dispuesto a darlo todo por sus hermanos, de la misma manera que Dios mismo no escatimó la vida de su propio Hijo para salvarnos. Así que, sin lugar a dudas, en estos versículos, Juan nos dio 3 poderosas razones por las cuales debemos amarnos los unos a los otros. Porque Dios es la fuente del verdadero amor, porque Dios nos amó primero y porque la iglesia hace visible a Dios cuando nos amamos los unos a los otros. Y quiero concluir el sermón de esta mañana dando algunas ayudas prácticas y sencillas de cómo podemos aplicar lo que hemos aprendido y lo que hemos visto hoy. Y en primer lugar, obviamente, si la palabra de Dios te está confrontando y te diste cuenta que realmente sos una persona solitaria, sos una persona que pensás solamente en vos, que no te importa y no te gusta estar en comunidad, amar a tus hermanos, en primer lugar, para vos necesitas arrepentirte de tus pecados, necesitas arrepentirte por vivir de acuerdo a tus propios conceptos y no de acuerdo a la palabra de Dios, y pedirle que Él en su gracia te capacite y te ayude para amar a los demás. Pero también quiero dar maneras de cómo la iglesia puede amar con un amor sacrificial con el que Cristo nos ama. Y para que nosotros podamos amarnos profundamente, primero debemos conocernos. Así que, ¿cómo podemos hacer eso? Por ejemplo, llegando temprano a la iglesia o quedándose ahora cuando termine la iglesia, aprovechemos que es un domingo y estamos todos juntos para compartir con los demás, para compartir con hermanos que usualmente en la semana no tenemos tiempo. Entonces yo me quedo y trato de conocer sus vidas, trato de hablar, de indagar más. Y yo mismo reconozco de que yo muchas veces caigo en el error de que yo aprovecho de tiempo, en vez de para hablar cosas espirituales, yo quiero hablar de política o de deportes o de cualquier otra tontería. Así que en vez de hablar de cosas que no tienen un sentido profundo, mejor aprovechemos para hablar de cosas espirituales. Puedes preguntar directamente a tu hermano: mi hermano, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿O tu noviazgo? ¿O cómo estás viviendo tu soltería? ¿O cómo está tu vida devocional al Señor? ¿O qué maneras de lo que predicó el pastor Javier hoy, cómo crees que podemos aplicar en esta semana lo que acabamos de escuchar? También debemos ser intencionales en pasar tiempo los unos con los otros. Y no solamente dentro de acá del edificio de la iglesia local, sino también fuera de la iglesia. Seamos intencionales en tomar un café juntos, o invitarnos a la casa,
o vernos en un lugar para así podamos conocernos, para poder compartir nuestras necesidades, nuestras falencias, las cosas con las que estamos luchando, con las cuales el otro está luchando. Pero también siendo lo suficientemente humilde para yo mismo reconocer a mis hermanos, hermano, yo necesito ayuda, estoy luchando con este pecado, en esta área de mi vida soy débil, en estas cosas me cuesta, no sé cómo hacer. ¿Cómo ustedes hacen? Ayúdenme. O ¿sabe qué? Cada vez que me siento tentado, yo te voy a llamar y te voy a decir, hermano, ora por mí porque estoy a punto de hacer algo del cual me puedo arrepentir, así que ayúdame por favor. Siendo intencionales en eso. Y no tratarnos de mostrarnos, y una de las mentiras más grandes que hacemos los cristianos es que los domingos, cuando la gente me pregunta, hey, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que respondemos? Todo sin pensarlo. De lujo, espectacular, purete, todo está bien. Y eso es una mentira. No somos seres pecadores, somos seres que mientras vivamos este mundo caído, con cuerpos caídos, todos estamos luchando, todos estamos batallando, todos tenemos cosas que necesitamos cambiar, que necesitamos mejorar, que necesitamos crecer. Así que no tenemos que tratar de mostrarnos que todo está bien y que no hay ningún problema, porque eso no es cierto, eso no es algo real. Ahora, salvo que ustedes sean una especie de supercristianos, como hablé desde el comienzo, los cristianos normales como yo, somos pecadores, tenemos luchas, todavía fallamos en algunas cosas, en nuestra relación con Dios, en nuestro matrimonio, en el trabajo y en algunas otras cosas. Así que uno de los regalos más grandes que Dios nos dio a nosotros, que lo que nos dio para que nosotros podamos luchar con nuestro pecado, para que podamos salir del pecado, para que podamos crecer a la imagen de Dios, es justamente la iglesia local, es justamente mis hermanos en Cristo que me alientan, que me levantan, que me animan, y si es necesario que me exhorten y que me llamen la atención con mucho amor y con gracia. Y ya que el amor de Dios se hace visible, cuando nos amamos profundamente a pesar de nuestras diferencias, yo te animo a que puedas ser sumamente intencional de conocer y relacionarte con personas que son diferentes a vos. Usualmente los solteros que son jóvenes solamente quieren estar con los solteros que son jóvenes. Las personas que son mamás quieren estar solamente con otras mamás. Las personas que son adultas solamente quieren estar con los adultos. Pero ¿qué tal si fomentamos un ambiente donde nosotros los más jóvenes aprendemos de los más adultos, donde una persona que se acaba de casar o que está en noviazgo busca en un matrimonio que tiene 10, 20, 30 años de cómo ustedes hicieron para enséñenos, ayúdenos, caminen con nosotros? O inclusive si son una persona adulta que tal vez ya estás cansado, ya viviste mucha batalla, necesitas la energía, necesitas la potencia de los más jóvenes que te enciendan otra vez, que te alienten, que te animen. Entonces tenemos que ser intencionales para personas que somos diferentes, ser intencionales en pasar tiempo no solamente con los que somos iguales, no solamente con los que tenemos muchas cosas en común, sino también con personas que somos completamente distintas. Y alguien podría decir, pero pastor, es que vos no me conocés a mí, yo soy tímido, yo soy una persona bastante extrovertida, a mí no se me dan mucho las personas, yo no soy muy bueno con las personas, mejor voy a esperar que los demás, a partir de este domingo, que los demás se acerquen a mí, y que los demás tomen la iniciativa y que ellos hagan eso conmigo. Y yo quiero recordarte una vez más que el punto de Juan justamente es un amor sacrificial. Es un amor que pone el bienestar de los demás por encima de mi bienestar. Y si a alguien no le gusta las palabras que yo estoy diciendo, si a alguien no le gusta lo que la palabra está diciendo, yo le recuerdo que ser cristiano no se trata de vivir de acuerdo a mis gustos. Ser cristiano no se trata de hacer lo que a mí me agrada. Ser cristiano significa literalmente que yo morí a mí mismo, que yo renuncié a mí mismo y que ahora además Dios tiene el control de mi ser y Dios tiene el control de mi vida. Así que te use o no te use, te agrada la idea o no te agrada la idea, te sea fácil o te sea más difícil. Todos que somos cristianos, ya no se trata de nosotros, sino se trata de serle fiel a nuestro Dios. Así que es mi oración en esta mañana, mi querida iglesia, mis queridos hermanos de la iglesia Sola Gratia, que ustedes estén tan bien fundamentados en la palabra de Dios, que puedan conocer tan íntimamente a nuestro Dios, de que eso resurja en un amor profundo y sacrificial los unos a los otros, de la misma manera que Cristo
nos amó a nosotros para que ustedes mismos puedan hacer visibles al Dios que es invisible en un mundo que es tan oscuro, en un mundo, en la ciudad de Asunción, donde hay tanta necesidad, donde hay tantos perdidos, donde hay tantas personas que urgentemente necesitan que la luz del Evangelio los alumbre. Así que es mi oración, mi querida iglesia, que ustedes puedan cimentarse en la palabra y que esto los lleve a amarse unos a otros y que ustedes, al amarse unos a otros, estén cimentados profundamente en la palabra de Dios. Oremos, mis hermanos. Padre, gracias por mi querida iglesia, mis queridos hermanos de la iglesia Sola Gratia. Padre, gracias porque esto es una iglesia que predica tu palabra, que predica tu evangelio, pero no solamente que predica de boca para afuera, sino que verdaderamente quiere ser una iglesia centrada en tu palabra, que es una iglesia centrada en lo que tú nos has dicho en tu palabra. Así que yo te ruego y te suplico que tú le des una gracia especial a ellos, para que ellos puedan conocer de una manera tan íntima, que eso los lleve a amarse de una manera tan profunda y que se amen con amor tan sacrificial los unos a los otros. De que la ciudad misma de Asunción, inclusive todo Paraguay y hasta los confines de la tierra estén impactados y que la luz de tu evangelio pueda resurgir en un mundo tan oscuro y en un mundo que urgentemente te necesita a ti. Así que Padre, te ruego que hagas esta obra para honra y alabanza de tu nombre. En tu nombre oramos. Amén.